Saludos cordiales, apreciados amigos, hermanos, todos aquellos que de alguna forma van a estar en contacto o van a tener acceso a mirar este video a través de las redes sociales. En esta ocasión quiero traer otro tema de trascendental importancia orientado específicamente a los últimos días. Quiero recordarle el lema que hemos asumido en estas presentaciones en 2 Timoteo 2:7, que dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ustedes se han dado cuenta a través de los mensajes anteriores que nosotros simplemente lo que hacemos es citar la palabra de Dios, la Biblia y los escritos inspirados de la hermana White. De manera, todo eso está al alcance de ustedes y pueden ustedes también en sus hogares hacer su propia investigación y llegar a la conclusión que Dios quiera, tomando en cuenta sobre todo este consejo que acabamos de leer, que el Señor te dé entendimiento en todo. Hoy vamos a hablar acerca del sellamiento del pueblo de Dios. Y este es un tema importante, ¿por qué? Porque se presta para varias interpretaciones. He escuchado preguntas en diferentes partes donde he visitado, que dicen: ¿serán los 144,000 personas de Israel? ¿O será que son simbólicos? ¿O será que son literales? ¿O será que el sellamiento va a ocurrir al final de todo? Todas esas preguntas hay respuesta para ello en la palabra de Dios. Con la ayuda de Él y de su palabra vamos a contestar esas preguntas. Primeramente, el sellamiento fue revelado, fue revelado a dos profetas, a Ezequiel y a Juan. A Juan fue el último, pero vamos a empezar por el último, en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, desde el 1 hasta el 4, vamos a leer. Dice: después de esto, vi a 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel subiendo del oriente, o donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo. Y llamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Brevemente podemos, aunque no vamos a tomar mucho tiempo en explicar esto, pero el apóstol Pablo claramente explica en Romanos capítulo 2 que no es judío el que es nacido en Palestina o en esa zona de allí de Arabia, sino es judío el que acepta a Cristo y que como Cristo es la simiente de Abraham, entonces se torna un heredero, como dice en Gálatas capítulo 3. O sea que cuando aquí se dice de los hijos de Israel, o de las tribus de los hijos de Israel, incluye a todos aquellos que han aceptado el Evangelio a través de Cristo. De manera que esto debe estar claro. Y el hecho también de que Juan haya oído el número de los señalados, eso también es evidente de que es un número literal, porque si él hubiese visto, a lo mejor se figura, parecían 144,000 literales, pero parecía más. Podía darse o prestarse para la imaginación al respecto, pero en este caso no tenemos una visión, sino que Juan oyó, como dice el versículo 4, y oí el número de los señalados, y eso se pone en contraste con unos versos que siguen en ese mismo capítulo 7,
Dice que y después de eso el Señor le mostró visualmente una gran multitud que esa nadie podía contar. O sea, cuando usted pone en contraste entre los 144,000, que es un número que él escucha, con la gran muchedumbre que él vio y nadie podía contar, ahí tenemos una idea de si los 144,000 sellados son un número literal o simbólico. Nosotros creemos firmemente que es un número literal basado en esa explicación que le acabo de mencionar. Esa misma, la visión del sellamiento también fue revelado al profeta Ezequiel en la antigüedad. Ezequiel capítulo 9, Ezequiel 9, todo el capítulo revela esa visión del sellamiento, pero vamos a empezar desde el versículo 2 y vamos a llegar hasta el 4. Y vi 6 hombres que venían por la puerta superior del norte, cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, que traía en su cintura una cartera de escribano. Al entrar, se pararon junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se elevó por encima del querubín donde había estado y se trasladó al umbral del templo. El Señor llamó al varón vestido de lino que tenía la cartera o un tintero de escribano en la cintura y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los que gimen, o de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se cometen en ella. En esta ocasión el Señor le revela a Ezequiel, dice que habían 6 hombres que venían con instrumentos para destruir y que dentro de ellos dice, entre ellos había un varón vestido de lino que traía en su cintura un tintero de escribano, y a ese se le da la orden que pasara por en medio del pueblo, por en medio de la ciudad de Jerusalén, y que pusiera una señal o una marca a aquellos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. Ahora, ¿qué relación tiene la visión que se le dio a Juan con la visión de Ezequiel? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí podemos tener mejor comprensión de cómo aplicar este aspecto. En Testimonio para Ministros, página 445, la sierva del Señor lo explica. Testimonio para Ministros, página 445, dice: este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. O sea que esos dos eventos o esas dos visiones que hemos leído, una en Apocalipsis y otra en Ezequiel 9, es lo mismo. Claro, el Señor se lo mostró de diferentes formas y ellos se escribieron basado en la forma en que Dios le mostró, pero es el mismo sellamiento. Dice: Juan también fue un testigo de esta terrible revelación. Él vio el mar y las ondas rugiendo y los corazones de los hombres desfalleciendo de temor. Observó la tierra moviéndose, las montañas transportadas al medio del mar, lo cual literalmente está ocurriendo. El agua rugiendo agitada y las montañas sacudiéndose por su hinchazón. Vio las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte realizando una terrible misión. De manera que esta visión fue algo impactante para Juan, el ver los 4 vientos. Dice que estaban a punto de ser soltados y que eso representaría básicamente el final de toda la humanidad o un colapso de toda la creación. Pero ¿qué significan esos 4 vientos? Seguimos leyendo en Testimonio para Ministros, página 444. Testimonio para Ministros 444 dice:
Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, representados como siendo retenidos por 4 ángeles. O sea que es una figura que se emplea como 4 ángeles deteniendo ¿qué? A la humanidad. Dice la naturaleza, los terremotos, las tempestades. Si no fuese por esos 4 ángeles que simbólicamente retienen las fuerzas de destrucción, este mundo ya hubiese sido un caos. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. ¿Quién tiene el control de la humanidad? Dios. Por eso se especula mucho diciendo que viene una tercera guerra mundial, que cuando Siria haga esto, que cuando Turquía se levante y todo. Y así la gente se llena de expectación cuando se olvida que Dios es quien retiene y controla los asuntos de la tierra. Dice que hasta que Dios, estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios son los que retienen los vientos de la tierra para que no soplen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. O sea, noten que esta orden de retener los vientos se da exclusivamente para que se haga la obra del sellamiento. Dice, retengan los vientos hasta que se haga la obra del sellamiento. Dice, al ángel poderoso se lo ve ascendiendo desde el este o nacimiento del sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, o de aquel que es el único que puede dar vida, que puede colocar sobre las frentes la señal o inscripción a aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna. De manera que ese ángel se le ve ascendiendo desde el nacimiento del sol y trae consigo ¿qué cosa? Dice, el sello del Dios vivo. Podemos también demostrar con la Biblia, con varios textos, que el sábado de la creación del ciclo semanal, el 7º día, es el sello de Dios. En varios textos, Ezequiel capítulo 20, podemos encontrar Éxodo capítulo 31, Éxodo 20. Todos esos textos que revela la Biblia señalan que el sábado es el sello de Dios. O sea, que este ángel que viene trayendo el sello significa que tiene que tener alguna relación con la observancia del sábado que había estado oculto por mucho tiempo. Ahora, ¿cuándo fue enviado y qué fue visto en la mano de este ángel? ¿Cuándo fue enviado? Esto es importante. Primeros Escritos, página 254, y esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque muchos hermanos estudiosos de la Biblia y los testimonios aplican el sellamiento de los 144,000 al final de todo, después que la imagen de la bestia se ha levantado y todo eso, pero se olvidan de ciertos principios y estos pasajes que voy a leer. Primeros Escritos 2:54, noten cómo dice. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Ese ángel comisionado por Jesús a ordenar que retengan los 4 vientos y que también recibe, como leímos en Apocalipsis 7, dice que él tenía un tintero de escribano en la cintura y que se le da la orden, pasa por en medio de la ciudad y ponle una señal
a todos aquellos que gimen y claman. ¿Cuándo ocurrió esto? Aquí dice claramente, cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó al lugar santísimo. Esto ocurrió, hermanos, y es común conocimiento para todos los creyentes adventistas, que esto ocurrió el 22 de octubre del año 1844, cuando Cristo dice que cierra la puerta del lugar santo, sale y entra al lugar santísimo y abre la puerta, y la fe nuestra entonces llega donde está Cristo, en el lugar santísimo del santuario. Entonces, ese ángel que fue enviado con ese pergamino, ¿qué trae consigo? Dice, trae la más terrible amonestación que alguna vez se haya revelado a los hombres. ¿Cuál es esa amonestación? Más adelante, pero quiero adelantar que el tercer ángel es la amenaza contra recibir la marca de la bestia, y porque los que hacen tal cosa, los que reciben la marca de la bestia, dice que recibirán también las 7 últimas plagas. Por eso Dios, desde el año 1844, nos ha traído ¿qué cosa? El sello de Dios, el sábado, para hacer algo específicamente en nuestras vidas que vamos a explicar más adelante. En Apocalipsis capítulo 14, lo citamos un poco de memoria, pero vamos a repasar lo que es la más terrible amenaza que alguna vez fue dada a los mortales, y que es un mensaje que empezó a ser proclamado cuando Cristo cesó su ministerio en el lugar santo y entró al lugar santísimo. O sea, desde 1844. Apocalipsis 14, 9 y 10 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Oigan esto, hermanos, ese mensaje contenido en Apocalipsis 14 es la más terrible amenaza que alguna vez haya sido dada a la tierra. Y se empieza a proclamar justamente cuando los 4 vientos están a punto de ser soltados, y por intervención del Señor Jesús, que Él interviene con su Padre, dice, mi sangre, Padre, mi sangre. En contesta a eso, se envía ese ángel con tintero de escribano en la cintura, y que también trae la más terrible amenaza. Si lo entendemos así, vemos que esa terrible amenaza está llena de amor también. ¿Por qué? Dice, si alguno adora a la bestia y recibe su marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Pero el Señor también envía al mismo tiempo, ¿qué cosa? El sello de Dios con él. Así dice el Apocalipsis, dice que este ángel ascendiendo del sol, o de donde nace el sol, perdón, tenía el sello del Dios vivo. ¿Cuándo comenzó a proclamarse esa gran amonestación? No ahora, hermanos. Hace ya más de 172 años. Desde 1844, en octubre específicamente, comenzó a proclamarse esa última advertencia para la tierra. Pero ¿cuál es la misión de ese tercer ángel? ¿Con qué propósito Dios lo envía? ¿Y por qué se expresa como si fuera esa terrible amenaza? Primeros Escritos, página 118, dice allí la inspiración, vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención. Oh, qué interesante, hermano. Dios envía a este ángel y le da la orden que retengan los 4 vientos hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios, y Él mismo trae la misión de sellar.
como se le dijo a Ezequiel. Dice, pasa por en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y pon una señal sobre los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que la misión del tercer ángel es sellar. Es un error fatal que escucho hermanos poniendo el sellamiento como que es al final, basado en un testimonio donde la hermana White da a entender como que es después que ocurren ciertas cosas. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo de aquí en adelante. Pero su misión es ¿qué cosa? Sellar. Y eso también, eso que trae el ángel que dice que viene del nacimiento del sol, es porque trae también consigo una verdad, un instrumento importante que mencionamos anteriormente en Mensajes Selectos, tomo 1, página 449. Mensajes Selectos, tomo 1, 449, dice, el mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo del cuarto mandamiento. ¿Qué dice esto? ¿Por qué o qué relación guardan todas esas cosas? Los cuatro vientos que están a punto de ser soltados, las calamidades que han de destruir la humanidad. Este ángel que viene con esa advertencia para la tierra y trae consigo el sello de Dios. ¿Cómo relacionamos todo este gran conjunto de verdades? Y ahora dice la inspiración que el mensaje del tercer ángel demanda la presentación del día de reposo, el cuarto mandamiento, y esta verdad debe ser presentada delante del mundo. Claro, hay algo que no debemos olvidar, y es que Cristo debe ser el centro porque Él es el Señor del sábado. El Señor del sábado. Dice, sin embargo, el gran centro de atracción, Jesucristo, no debe dejarse de ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. Muchos que se han ocupado en la obra para este tiempo han dejado a Cristo en segundo plano y han dado el primer lugar a teorías y argumentos. No se han hecho resaltar la gloria de Dios que fue revelada a Moisés en cuanto al carácter divino. ¿Qué relación tienen todas estas cosas con el carácter de Cristo? Con Cristo como el centro. Y ahí quiero enfocar el siguiente parte del material que estamos presentando. ¿Cuán importante es comprender el mensaje de los tres ángeles? ¿Cuán importante es que nosotros tengamos una comprensión cabal de todo este asunto y no simplemente que sea algo como sin ningún tipo de lógica o algo que sea oculto? No es el plan de Dios que sea así. Primero es escrito 2:58. Dice, me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, ay de aquel que mueva un bloque o clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino, de las almas depende de la manera en que son recibidos. Oigan esto, y aquí me detengo un poco. Dice que este mensaje es de importancia vital. La palabra vital implica vida o muerte. Y entonces dice que el destino tuyo y mío depende de la manera en que nosotros recibimos este mensaje. ¿Por qué la manera? Porque si yo enfatizo en que el tercer ángel es una amenaza o es un mensaje de amenaza, puedo ocultarlo. Pero cuando yo reconozco que el Señor Jesús viene a la tierra con gran poder y gloria y que los que tengan la marca de la bestia van a quedarse o van a recibir las 7 plagas, no van a poder recibir al Señor, entonces reconocemos que el mensaje del tercer ángel es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia, porque el Señor nos amonesta antes que esto acontezca. Pero ¿qué efecto creen ustedes que tendrá este mensaje sobre todos los que lo acepten
¿Qué efecto? O sea, ¿cuál será el resultado en la vida de aquellos que reciban el triple mensaje angélico? Primero se ha escrito 2:54, dice, el tercer ángel concluye así su mensaje. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al repetir el ángel estas palabras, señalaba al santuario celestial. La atención de cuantos aceptan este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes hay todavía misericordia y por los que hayan violado ignorantemente la ley de Dios. Esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Ahí, esto sí que es importante, hermano. Dice que este mensaje, lejos de ser un mensaje de terror, es un mensaje de amor. Y si ustedes leen Apocalipsis 14, después que se da el mensaje, dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea que el resultado de la proclamación de esta advertencia para la tierra, cuando se comprende como Dios la ha revelado, resulta en la santificación de un remanente que lleva estas características que es Apocalipsis 14:12. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque dice que al repetir el ángel estas palabras, señalaba el santuario celestial. Y ahí hay cierta dificultad en la mayoría de los profesos cristianos hoy en día. Muchos no quieren aceptar o no entienden la misión que Cristo lleva a cabo en el lugar santísimo del santuario. Y dice que quieren abrir el lugar o el lugar santo que ya Él cerró y nadie puede abrir. Pero la atención de todos aquellos que prediquen y reciban este mensaje debe llegar al lugar santísimo donde Cristo está, al lugar santísimo, el santuario, y allí recibir la obra expiatoria que Cristo hace o intercesora que Cristo hace en nuestro favor. ¿Por qué esto es importante y por qué este mensaje debe ser proclamado y absorbido antes de que el Señor venga? ¿Saben por qué? Apocalipsis capítulo 6, y esto es una visión que ocurre justamente antes de Apocalipsis 7, porque Apocalipsis 7 del 1 al 4 es la respuesta a una pregunta que se hace en Apocalipsis 6. Vamos a leer esto. Apocalipsis 6, desde el 12 al 17. Dice así. Miré cuando él abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se ennegreció como un saco de cilicio. La luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se retiró como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá quedar en pie? Cuando esto se revela a Juan, dice que cuando se abre el sexto sello, se empiezan a ocurrir las señales que nosotros conocemos que ya han ocurrido. Por ejemplo, dice que el sol se puso negro como un saco de cilicio. Esos acontecimientos sucedieron
en el pasado. Si mal no recuerdo, 1755 fue el gran terremoto, perdón. Luego 1780 el día oscuro. Y las estrellas del cielo cayeron en 1833. 1833. Luego que ocurren todas esas cosas, inmediatamente, ¿qué ocurre? De acuerdo al verso que hemos leído, dice, y el cielo se retiró como un pergamino que se enrolla. Eso todavía no ha ocurrido. Eso representa la venida del Señor Jesús. Pero como no estábamos preparados para eso, porque ya los cuatro vientos estaban a punto de soltarse, como no estamos preparados para eso, el Señor dice que posterga el tiempo, envía a ese poderoso ángel. ¿Para qué? Para que se conteste la pregunta que leímos al final. Versículo 17 dice, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá quedar en pie? La obra que se realiza desde 1844 para acá es precisamente una obra de reavivamiento y reforma. Y es precisamente para preparar a aquellos que han de permanecer de pie, noten bien, aquellos que van a estar de pie cuando Cristo venga en gloria. Porque esa es la pregunta que se hace allí. ¿Y quién podrá estar en pie? ¿Quién está preparado? El Señor nos da una tregua o un tiempo de preparación para que nosotros podamos recibir o recibir al Señor de pie o estar de pie cuando Él venga. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Porque ustedes saben que en Apocalipsis también se encuentran los mensajes a las 7 iglesias y que esas iglesias representan períodos, no denominaciones específicas, porque muchos aluden, dice, bueno, nosotros somos la iglesia Laodicea. ¿Qué otra iglesia hay? Ninguna. No podemos razonar así. La iglesia Laodicea comenzó en 1844 y es el período, todos los cristianos que vivimos en esta generación, estamos en el período de Laodicea. No es porque la iglesia adventista se llame así o porque ellos son lo que representan, no es eso. El período anterior a la iglesia Laodicea es el período de Filadelfia. Y vamos a examinar ese mensaje que se le dio a esta iglesia para tener mejor comprensión de cuál es nuestra misión en la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, desde el 7 en adelante, dice, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Ese es el mensaje a Filadelfia. Continúa, pero quiero resaltar el hecho de que la iglesia de Filadelfia eran los creyentes anteriores al periodo de 1844. Podíamos aplicárselo muy bien a los protestantes que estaban divididos en diferentes denominaciones. Los protestantes, y el Señor le dice, he aquí yo pongo una puerta abierta delante de ti. ¿Qué puerta abierta es esa? Con eso el Señor los estaba induciendo a que ellos estudiaran y escudriñaran el tema del santuario, para que la visión o la atención de los creyentes se vuelva al ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario y que ellos comprendan todo lo relativo al cierre de la gracia, que sería la última parte que nos tocaría enfrentar. De manera que
he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y si ustedes leen el mensaje a la iglesia anterior a Filadelfia, le dice que tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, pero, y el Señor le manda a velar. Dice, si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora yo vendré a ti. Y en efecto, eso se cumplió. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entró al lugar santísimo del santuario, nadie se dio cuenta, porque no estaban investigando, ¿qué cosa? Las profecías relativas a la misión de Cristo. Hermanos, la profecía de los 2300 días no es para establecer un pueblo, unos individuos que se reorganizaron en una corporación, no. La profecía de los 2300 días tiene la misión de llamar la atención de los creyentes de esta última generación al lugar santísimo del santuario, a la misión que Cristo, por eso ni siquiera a Daniel le fue permitido que entendiera esas cosas. Eso es para el tiempo del fin, eso es para la última misión que yo tengo diseñado aquí en la tierra. O sea que la atención nuestra debe entrar con Cristo al lugar santísimo del santuario. La iglesia de Filadelfia comprende del año 1833 hasta 1844, cuando comienza el periodo en el cual nosotros estamos hoy en día, que es la Odisea. Y así le dice el Señor. Pero, siguiendo leyendo el versículo 10 en adelante, Apocalipsis 3, dice, por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. La promesa a Filadelfia fue que ellos serían guardados durante la hora de prueba que había de venir sobre la tierra. En ese tiempo ya la gran tribulación había pasado. O sea que ya esa prueba había estado atrás. La prueba que seguía es la que nosotros todavía esperamos y es el tiempo de angustia de Jacob. O sea que Filadelfia recibió esa promesa de Dios de que el Señor le habría de guardar en esa hora de prueba que dice pronto viene sobre la tierra. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré. Y aquí presten mucha atención en estas promesas que se le da aquí, porque lo vamos a repetir al final. Dice, al que venciere, le haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Aquí está hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esas promesas que luego se cumplen con los 144,000 fue dado a los creyentes antes de 1844, que recibieron el mensaje que nosotros tenemos hoy, que viene o emana del lugar santísimo del santuario. Esa puerta abierta que nadie puede cerrar, como ya lo mencioné, es el lugar santísimo del santuario. Muchos también dicen ser judíos y no lo son. Son los falsos hermanos que se prepararon para el 1844 diciendo que ya el Señor venía, y cuando no vino se chasquearon y se fueron de regreso a sus... O sea, ellos decían ser judíos, pero en realidad no lo son. Y la hora de prueba ya mencionamos. Te haré columna en el santuario de mi Dios. Los 144,000 dice que ellos, sus nombres estaban esculpidos en el templo, en el santuario. Y también dice, escribiré el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y el nombre nuevo de Jesús. ¿Cómo entendemos nosotros este asunto? Si lo aplicamos por nosotros mismos, vamos a errar.
Pero noten lo que dice la inspiración aquí. ¿Cómo lo explica? Primeros Escritos, página 42 y 43. ¿Qué es lo que sucede cuando se abre la puerta del lugar santísimo? ¿Y qué es lo que nosotros recibimos? ¿Qué es lo que significa ser un adventista del séptimo día? Aquí está. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia, y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado, era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. Esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que da al lugar santísimo y pasó detrás del segundo velo, y está ahora al lado del arca donde llega la fe de Israel ahora. O sea, que ese asunto de la puerta abierta y cerrada está orientada o relacionada directamente con el mensaje del santuario. Y el Señor dice que allí Él está ministrando donde está el arca que contiene los 10 mandamientos. También tiene otras cosas más que son un símbolo para el pueblo de Dios. Y Él fue a hacer una obra especial. Claro, desde que Cristo entró al lugar santísimo y nos da la verdad del sábado, desde que el tercer ángel comienza a proclamar su mensaje, el mensaje de advertencia, dice así en la página 43, dice: vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da al acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo que contiene el arca, los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y noten esta parte aquí. Dice, y que estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Y aquí esto es importante porque dice que desde el año 1844, todos los que reciban el mensaje adventista, los que creen en esas verdades que nosotros creemos, están siendo probados por la cuestión del sábado. Y dice la última parte: vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Jesús en el lugar santo y Él hubiese pasado al interior del segundo velo. Dice, no podía producirse antes. ¿Por qué? Porque desde ahí es que el tercer ángel comienza su misión. Entonces, desde ahí, todos aquellos fieles o creyentes adventistas están siendo, ¿qué cosa? Probados por la cuestión del sábado. Pero ¿qué sucede? Tristemente, sigue diciendo, dice, los enemigos de la verdad presente. ¿Quiénes son los enemigos? Dice, de la verdad presente. Han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra, en los cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. ¿Qué significa eso? Cerrar la puerta del lugar santísimo significa no predicar de la obra del tercer ángel. Significa negar las grandes verdades que Él revela y tratar de todavía estar en el lugar santo donde el mensaje era distinto, donde la misión era otra. ¿Por qué? Porque el tercer ángel es todo un conjunto de verdades. Por ejemplo, la Reforma Pro Salud, dice la pluma inspirada, que es el brazo derecho del tercer ángel. Si nosotros predicamos la verdad
y dejamos de lado la reforma pro salud, no estamos predicando el mensaje de los tres ángeles. Cuando predicamos de la advertencia contra la bestia y su imagen, si no enseñamos quién es la bestia y cuál es la imagen de la bestia, si no enseñamos el sábado como el sello de Dios, tampoco estamos haciendo. Y a aquellos se le cataloga aquí, dice, los enemigos de la verdad presente. Y concluye este párrafo de la siguiente forma. Dice, en este tiempo de sellamiento, aquí la sierva del Señor aplica que desde que ese mensaje comenzó a ser proclamado, desde que ese ángel sale y es enviado por Jesús a ordenar que los cuatro vientos sean retenidos hasta que se haga una obra aquí en la tierra, que es la obra que se debió haber hecho desde que el mensaje adventista comenzó, dice que este mensaje comenzó y el sellamiento, en otras palabras, ha comenzado. Dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlos vacilar. ¿Qué hace Satanás? Desviando. Hay muchas interpretaciones concernientes al sellamiento. Unos dicen que será ya al final, cuando ya no habrá más oportunidad. Y entonces en ello se cumplirá lo que dice, pasóse la siega, llegóse el verano y todavía no hemos sido salvos. Pero el sellamiento comenzó cuando el Señor envía a ese poderoso ángel, cuando nos invita a entrar al lugar santísimo, el santuario donde está el sello. No solamente el sello, sino un conjunto de verdades que están destinados a sellar al pueblo de Dios. Cuando volvamos en el siguiente segmento, vamos a explicar cómo es que esa obra se hace y qué significa recibir el sello. ¿Qué garantía tenemos nosotros y cuándo es que recibimos el sello? Y sí que los sellados van a morir también, porque también hay otro párrafo que dice que llegaron recibieron a Cristo sin gustar la muerte. Todo eso lo vamos a explicar en el siguiente segmento con la ayuda de Dios. Que Dios nos bendiga. Y vuelvo y le recalco las palabras del apóstol Pablo que dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén.